Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:09 en la mañana. Voy a poner acá milloncito. ¿Cómo de ahí? Ahí está bien milloncito. Ahí está bien. Muy bien. Bueno, les cuento que hoy es una fecha histórica. Hace 110 años ocurrió uno de los episodios más nefastos de nuestra historia. El episodio conocido como la Hoguera Bárbara, el asesinato del viejo luchador Teodoro Alfaro. 110 años de este episodio que recoge la historia, donde asesinaron a Alfaro y a su gente de confianza. Esto, digamos, recoge los libros de historia y les traigo a colación justamente por la fecha, hoy 28 de enero. Bueno, entremos en materia con nuestras entrevistas junto a Belkis. Vamos a conocer un poquito las expectativas a nivel comercial. Esta ha sido una semana generadora de noticia en esa materia. Avanzan las negociaciones con México a efectos de posiblemente hasta marzo concretar un acuerdo comercial con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y con base en ello, dependiendo justamente de la firma de ese acuerdo, quedaría allanado el camino para el ingreso del Ecuador a la denominada Alianza del Pacífico como socio de pleno derecho. Ese es un requisito. De hecho, Ecuador esta semana también ya logró un acuerdo con Chile. Está en ciernes lo de México y Ecuador se apresta o se aprestaría a entrar a la Alianza del Pacífico como socio de pleno derecho. El presidente de la República estuvo el miércoles en la 16ª reunión de la Alianza del Pacífico y solicitó formalmente el ingreso del Ecuador a este organismo. Vamos a hablar sobre este tema con Daniel Egarda, él es el viceministro de Comercio Exterior. Viceministro, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Hola Fabricio, muy buenos días a toda la audiencia a nivel nacional, un gusto poder estar con ustedes. Gracias, junto a Belkis Sánchez vamos a generar este diálogo con el viceministro de Comercio Exterior. Primero hagamos una evaluación de lo que ha ocurrido esta semana, empecemos por lo de Chile, luego el avance de la negociación de México y obviamente el pedido formal del presidente Lasso de la incorporación del Ecuador a la Alianza del Pacífico, viceministro. Con mucho gusto. Saludos también a Belkis. Mil disculpas que se me pasó saludarle, pero nuevamente gracias por este espacio. Y efectivamente, Fabricio, como se ha mencionado, el día miércoles estuvo el presidente de la República liderando la delegación, acompañado por el canciller y el ministro de Producción, en Buenaventura, en Colombia, en donde fue la cumbre de presidentes de la Alianza del Pacífico, donde Ecuador tuvo una invitación especial a participar, porque recordemos que todavía no es miembro, hay un anhelo de serlo, pero tuvo una invitación a participar de la reunión plenaria de los presidentes. Fue transmitido públicamente aquellos mensajes, se pudo transmitir nuevamente la formalización del interés de Ecuador de convertirse en miembro pleno. Tal vez esto era importante porque era la primera reunión en la que participa el presidente Guillermo Lasso como nuevo presidente del Ecuador. No se había dado la anterior cumbre. Entonces, creo que era importante no solo ratificar el interés de Ecuador de adherirse a la alianza, sino de mostrar los avances que se han generado para ese objetivo. Y del otro lado, los presidentes de Chile, Colombia, Perú y también el representante de México, que estuvo liderado esa delegación por su ministro de Economía, igual manifestaron su apoyo político para que Ecuador pueda incorporarse prontamente a este proceso, ¿no? Singapur fue tal vez el gran país que tuvo, o el país que tuvo un gran efecto de atención en esta cumbre debido a que firmó el Tratado de Libre Comercio con la Alianza del Pacífico, que lo pone como miembro adherente. Es el primer miembro adherente de la Alianza del Pacífico. Pero después de esto el anhelo es que siga Ecuador, y en la declaración de presidentes también ha sido así expresado, para que dentro del primer trimestre de este año, o sea, dentro de los próximos 2 meses, se pueda iniciar formalmente con el proceso de negociación para incorporación de Ecuador como miembro pleno. Ahí tiene que haber una comisión especializada con representantes de los 4 países que tratará con Ecuador el proceso para su adhesión, el inicio del proceso para su adhesión. Entonces son muy buenas noticias para el país y efectivamente, Fabricio, a esto se suma el hecho de que tuvimos la semana anterior una buena jornada de avance en la negociación con México. Todavía hay trabajo por hacer en esa negociación, no obstante, el hecho de que haya sido presencial también permitió avanzar significativamente.
en dos mesas que son sensibles, pero que permitió avanzar positivamente para el país, y acerca mucho más a visualizar el cierre de esa negociación como un requisito previo también para poder incorporarse a la alianza. Entonces son buenas noticias dentro de la agenda comercial, dentro de los avances que se están teniendo y evidentemente dentro de las prioridades que el gobierno impulsa para poder generar beneficios a la población que se traduzcan al final del día en más exportaciones, más inversión y por supuesto más empleo. Señor viceministro, buenos días. Un poco para entenderlo de mejor manera, ¿cuáles son esas consideraciones que se toman en cuenta para poder lograr esta adhesión a la Alianza del Pacífico? Porque claro, las negociaciones no son tan recientes, entiendo, pero ¿de qué depende? Es una importante pregunta, Belkis. La negociación depende de los factores técnicos y los factores políticos. Los requerimientos técnicos, se podría decir, o que son requerimientos que están explícitos ahí, son el tener un acuerdo de libre comercio con todos los países miembros. Recordemos que nosotros ya tenemos, entre otros requisitos, ¿no? Pero este es el principal. Entonces nosotros ya tenemos ahí un acuerdo amplio con Colombia y con Perú en el marco de la Comunidad Andina. Tenemos recientemente también aprobada la profundización del acuerdo comercial con Chile. Justo esta semana también eso se ha dado porque estaba pendiente la ratificación del Senado chileno de este acuerdo, que ya se ha dado también esta semana. Entonces ya con eso nos permite avanzar con Chile y tenemos un buen avance con México. De esos avances entonces se desprende las decisiones más bien de carácter político de los presidentes, que es tomar esa decisión de poner explícitamente en la declaración presidencial de la alianza que Ecuador iniciará el proceso durante el próximo trimestre, ¿no? Básicamente son esos dos grandes conjuntos de requisitos y de decisiones, ¿no? Pero hay que tener ese acuerdo con México, por eso seguimos. El acuerdo con México tiene doble importancia en sí misma por el mercado, por lo que representa México, por lo alto de los estándares que representa este acuerdo, pero que nos va a poner también a la vanguardia dentro de acuerdos comerciales y por supuesto en sí mismo por el ingreso a la Alianza del Pacífico para tener todos los beneficios agregados de pertenecer a este bloque de integración regional. Viceministro Daniel Legarda, vamos desmenuzando cada uno de estos elementos. Empecemos por Chile. ¿Cuál es la importancia del acuerdo con Chile? ¿Qué implica aquello? Es decir, ¿qué significa? ¿Es libre comercio total con Chile? ¿Cómo funciona ese acuerdo comercial con ese país? Es correcto, Fabricio. Recordemos que con Chile teníamos un acuerdo que era bastante profundo, pero le faltaba, no estaba al 100% liberalizado, digamos, y faltaban algunas otras disciplinas que no se habían incorporado. La negociación con Chile, que se dio en el año 2019, fue en realidad bastante corta, y lo que va a permitir es ampliar el acuerdo que ya tenemos en vigencia. Seguramente en los próximos 60 días ya entrará en vigencia ese acuerdo, porque por el Ecuador ya fue aprobado y ratificado en el año 2021. Entonces, solo esperábamos la ratificación por parte de Chile, en este caso del Senado chileno. Ese acuerdo lo que va a permitir en la práctica es incorporar algunos nuevos productos que estaban excluidos de las preferencias arancelarias, de las desgravaciones. Por ejemplo, productos de grasas y aceites, mantequilla, productos elaborados con aceites vegetales. Permite también el ingreso de arroz, por ejemplo, que estaba incluido, que Chile es deficitario en ese producto y nosotros, en cambio, tenemos excedente en algunos años, entonces puede ser también un mercado de interés, y otros productos, sobre todo del ámbito agrícola, ¿no? Adicionalmente, se incorporaron otras disciplinas, como por ejemplo, medio ambiente, género y comercio, pymes, que son disposiciones que permiten tener acciones concretas para esos espacios con los actores involucrados. En el caso, perdón que le interrumpa, en el caso de Chile, ¿igualmente se requiere una ratificación de la Asamblea Ecuatoriana? Ya está ratificado. Ya está ratificado. Ratificado en la anterior asamblea. Sí, o sea, sí. ya está ratificado por los dos. Senado. Ya, ok. Prosiga, por favor. En este momento lo que procede con Chile es solamente que ese país notifique a la Asociación Latinoamericana de Integración, a la ALADI, la aprobación del acuerdo, y después de esa notificación, que debería darse en los próximos días, pasarán 60 días hasta que entre en vigencia el acuerdo ya para los dos países. Entonces, paso cumplido con Chile, ¿no es cierto?
De allí México, que como decía, tenemos un buen avance por encima del 80% de la negociación. Todavía hay un poco de trabajo por hacer, pero con los avances, con la voluntad política que se han tenido, con la cercanía de los dos países también, empezando por sus presidentes, pensamos que esa negociación puede estar también más cerca para culminarla entre el mes de marzo y abril, que es el objetivo que tenemos por delante, ¿no? Eso nos pondría a su vez también ya de cara a cerrar la negociación con México y poder abrir la negociación con la Alianza del Pacífico, que se abre con los 4 países en su conjunto, ¿no? Para iniciar el proceso como tal de adhesión. Esa adhesión tiene algunos pasos que en primera instancia se dan como miembro adherente y enseguida se dará como miembro pleno, porque la consideración tomada en cuenta para Ecuador es que sea miembro pleno, pero por el procedimiento como se tiene que seguir esto, tiene que pasar por miembro adherente y enseguida después se adherirá también como miembro de pleno derecho, ¿no? Puede sonar un poco complicado técnicamente, pero es parte del proceso que hay que seguir. Ahora bien, viceministro, en la cita que se cumplió esta semana, el presidente de Colombia manifestó que la Alianza del Pacífico estaría más fuerte que nunca, exaltó los logros de este mecanismo porque, según dijo, y cito textualmente, la integración y el intercambio de inversión, el intercambio comercial son definitivos para la transformación de nuestros pueblos y la generación de bienestar. ¿Por qué es tan importante la adhesión del Ecuador en la Alianza del Pacífico? Usted decía que esto sería beneficioso para el país. ¿En qué se traducen esos beneficios? Bueno, hay varios. Yo diría que sin duda alguna el primero que se persigue es el objetivo de lograr tener herramientas que permitan que la economía, que el desarrollo de la economía, que el crecimiento de la economía se base mucho más en lo que pueda hacer el sector privado, las empresas del sector privado, exportadores de bienes, de servicios, emprendedores, MIPYMES, antes que en lo que pueda o no pueda hacer el Estado con el gasto público. ¿Sí? Hacia allá tiende la estrategia que lleva adelante este gobierno, lo cual es correcto porque ha quedado demostrado que una estrategia económica basada solamente en el impulso del gasto público con precio del petróleo de $200 no es ni deseable ni sostenible en el tiempo. Lo que debemos buscar, sobre todo, o más aún en una economía pequeña como la nuestra, ¿no es cierto?, que además es dolarizada, es ver hacia nuevos mercados y ver al mundo como nuestros potenciales mercados para poder desarrollar así un crecimiento económico más sostenible. La Alianza del Pacífico hoy por hoy es el 4º mayor destino de las exportaciones no petroleras del país en su conjunto. Están primero la Unión Europea, Estados Unidos, China, después viene ahí la Alianza del Pacífico, y alrededor del 70% de las empresas que exportan hacia los países de la Alianza son MIPYMES, ¿no? Entonces resulta un dato interesante de participación ahí de las empresas. Pero además no solamente se abre el aspecto de bienes, que es normal que tengamos una atención muy fuerte en el mercado de bienes, pero la alianza permite o tiene otras herramientas que permiten desarrollar también las exportaciones de servicios y atracción de inversiones, que es otro de los pilares de la estrategia que sigue el gobierno nacional, ¿no es cierto? Las reglas claras que se van a fijar para esto van a permitir que también se pueda atraer mayor inversión. En este aspecto de inversión, Chile y México en particular son dos orígenes muy importantes de inversión extranjera que llega al Ecuador. México ha tenido un papel preponderante en los últimos años en esa inversión y hay mucho interés en continuar incrementando esa inversión que va directo al sector empresarial. Entonces, ese es un aspecto sumamente positivo porque sigue sumando a el crecimiento empresarial, a la generación de empleo, por supuesto, y a la vinculación del Ecuador con el mundo exterior, porque al esta inversión ser de empresas translatinas, se podría decir, hay también una vinculación o una visión mucho más fuerte de encadenamientos productivos en la región y una mirada hacia afuera para generar exportaciones. Y a esto sumo finalmente, porque de esto podríamos hablar en extenso toda una jornada, pero sumo el hecho de que la alianza, al ser un bloque de integración moderna, contiene muchas otras materias y muchos otros grupos de trabajo de vanguardia que permiten acelerar la discusión e implementación de políticas públicas en temas tan importantes como, por ejemplo, la participación de las mujeres en el comercio, género y comercio,
en la participación de las MIPYMES dentro del comercio. Hay un capítulo específico sobre la importancia del medio ambiente y cómo este debe ser incorporado en gobierno y en empresas. También la sostenibilidad de la pesca para evitar la pesca ilegal. En fin, un sinnúmero de materias de vanguardia que también se discuten a nivel regional y permiten armonizar esfuerzos en ese sentido, ¿no? Y finalmente la visión que se tiene desde Alianza es siempre el de ser una plataforma con todos estos componentes para poder también mirar al Asia sobre todo, ¿no? Y de ahí la incorporación reciente de Singapur, pero hay Corea en la lista, está Australia, está Nueva Zelanda también en la lista como país de interés. Entonces no podemos perder eso de vista y también para nosotros eso genera un interés. Viceministro Legarda, tengo algunos mensajes e interacción de nuestra audiencia, muy críticos algunos de esos mensajes sobre lo que se podría venir. Por ejemplo, acá nos dicen qué pasa con los productores ecuatorianos, ellos serán afectados. Acá nos dicen, acá en Estados Unidos, uno de nuestros oyentes que nos escucha desde Estados Unidos dice, en Estados Unidos el libre comercio acabó con los negocios pequeños. Acá también nos ponen, con una incipiente industria, ecuatorianos los desaparecen. Somos un país competitivo. Claro, se habla mucho de esto. Yo revisé también ayer un tuit que escribió una persona, ¿no? Que decía Daniel Salcán en su cuenta Twitter: a la industria textil de Imbabura, y le voy a leer tal cual, nunca le fue tan bien como los 10 años de la Revolución Ciudadana. Así escribió, pero allí Lazo ganó. Ahora Lazo está a punto de destruir toda su industria con la entrada a la Alianza del Pacífico. Cito este tuit porque hablan de una destrucción de la industria textil de la provincia de Imbabura. Me gustaría una reacción, un comentario suyo sobre estos resquemores de muchos de los oyentes sobre lo que podría pasar con la producción y la industria del Ecuador al generar estas alianzas o estos acuerdos comerciales, viceministro Legarda. Se entienden completamente, Fabricio, y nosotros como autoridades de gobierno, además, hemos recogido todos los criterios del sector privado sobre tanto las oportunidades, pero también los temores que puedan generarse sobre determinados mercados y también las sensibilidades que puedan representar en ese sentido, ¿no? En este caso hay sensibilidades que vienen por el acuerdo con México, por haber industrias que tienen mayor desarrollo que las nuestras y una diferencia en el nivel de competitividad, lo cual entendemos plenamente, y lo que hacemos es recoger los criterios para poder plantear herramientas dentro del mismo acuerdo. Y adicionalmente el trabajo de la agenda interna para la mejora de la competitividad, ¿no? Pero lo cierto es una cosa, Fabricio y Belkis, y a quienes hacen las preguntas, yo le voy a dar un dato que es completamente lapidario en relación al retraso que tiene Ecuador en la agenda comercial, ¿no? Hoy por hoy, a esta fecha, el 2022, de cada $100 de exportaciones no petroleras que realiza el Ecuador al mundo, apenas $40, es decir, el 40%, están cubiertas por preferencias arancelarias. Es decir, que ya de entrada tenemos un desbalance en la competencia, porque si nos comparamos con países como los mismos, Colombia, Chile, Perú, Costa Rica, en la región, todos esos países tienen ese mismo indicador por encima del 85%. Es decir, que para ellos 85 de cada $100 que exportan en bienes no petroleros, no mineros, es decir, sacamos petróleo y minería, están ya cubiertos por preferencias arancelarias, o sea, tienen un acceso preferencial a sus mercados. Ecuador 40, el resto de países por encima del 85, si hablamos de Costa Rica y Chile inclusive por encima del 95%. Este nivel de retraso es lapidario en relación a lo que Ecuador ha dejado de hacer y que tenemos que hacer hoy por hoy por delante, porque es parte de la competitividad también, es parte del crecimiento económico, y lógicamente esto va atado de una agenda de trabajo interno que se está llevando a cabo dentro del ministerio también, pero que tenemos que seguirla caminando, ¿no? Porque no podemos pretender que el país salga adelante encerrándonos entre cuatro paredes en un mercado de 17 millones de habitantes, ¿no es cierto?, además con un país dolarizado. No se trata, los objetivos no son y jamás serán de la agenda comercial el afectar las industrias nacionales. Los objetivos nacionales están en insertar al Ecuador en el mundo, entender más mundo en el Ecuador, más Ecuador en el mundo, que es el postulado que tiene el gobierno, pero detrás de eso hay muchas
acciones concretas que se llevan a cabo con la finalidad de tener un impacto en varios indicadores, ¿no? En la inserción de Ecuador en el mundo, en la generación de empleo, en la mejora de la competitividad, en la participación de las MIPYMES. Y finalmente cierro este comentario también diciendo que más allá de que recogemos, hay muchísima, recogemos estos criterios, estas preocupaciones. De hecho, tenemos la figura del cuarto adjunto que se ha implementado con mucha fuerza en el gobierno. El cuarto adjunto es la representación de los sectores privados en las negociaciones comerciales. En este caso, con México ha instalado un cuarto adjunto con los representantes de los diferentes sectores, en donde ahí se trabaja de la mano con ellos en la construcción de las posiciones negociadoras también. Y eso es un trabajo sumamente positivo para el país, más allá de que hay sectores que tengan un criterio un poco más defensivo y otros que tengan un criterio un poco más ofensivo, pero esto permite una construcción de país en ese sentido, ¿no? Y le decía, finalmente, de todas maneras, creo que hay muchos mitos que también se deben tener en cuenta, ¿no? Y para muestra un botón y un ejemplo, la Unión Europea. El acuerdo con la Unión Europea está en su 5º año de vigencia. Justamente el 1 de enero de este año empezó el 5º año de vigencia del acuerdo comercial que se puso desde 2017 ya en rigor. Y yo sigo haciendo la misma pregunta, ¿no? ¿Cuántas empresas han quebrado por efectos de la incorporación del acuerdo con la Unión Europea? La respuesta es ninguna. No hay ninguna empresa en el país que ha quebrado por la implementación del acuerdo comercial con la Unión Europea. Al contrario, un estudio hecho por la misma Unión Europea recientemente, próximamente saldrá al público, lo puede revisar la ciudadanía también, demuestra que entre los 3 países andinos, Colombia, Perú y Ecuador, el que más provecho le ha sacado al acuerdo comercial con la Unión Europea es Ecuador. Sí, lejos de estar aprovechado totalmente, pero lo que quiero decir es, ha sido beneficioso para el país el tener un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Lo que pasa es que hemos estado mucho tiempo, Fabricio y amigos y todo, acostumbrados a que el discutir de acuerdos comerciales sea la excepción y no la regla. Y eso no necesariamente es bueno para un país, sobre todo en una estructura como la nuestra, un país pequeño y más aún dolarizado. Entonces, necesariamente cambiar esta visión, cambiar este debate genera también esos criterios, pero trabajamos en conjunto con los sectores, trabajamos en conjunto con la ciudadanía para poder impulsar esta estrategia de país con el único objetivo de que el país tenga mejores días hacia adelante, con una economía mucho más sostenible en el tiempo. Sin duda alguna, quizá esto último que usted acaba de citar, viceministro, pasa también por una serie de preocupaciones que generan este tipo de negociaciones. Le traslado rápidamente al menos 2 planteamientos. De un lado, un oyente nos dice: el Ecuador no puede ingresar a la Alianza del Pacífico porque implica firmar y permitir arbitraje internacional. De otro lado, también nos llega una pregunta: ¿hasta qué punto puede afectar el tipo de moneda que tenemos en Ecuador versus el resto de países, además de los factores de producción de los países miembros? El cambio de moneda como tal es un aspecto que tiene 2 caras, ¿no? Por el lado de la competitividad inmediata y por el lado de la inflación en el mediano y largo plazo, ¿no? El hecho de que tengamos una economía dolarizada implica que seamos mucho más responsables casa adentro con las finanzas públicas, que es parte del trabajo que también se está intentando llevar a cabo, evidentemente desde el Ministerio de Finanzas principalmente, que es durísimo hacerlo después de haber tenido un país en donde se han malgastado muchos recursos, pero que hay que hacerlo también porque es por el bien del país. Pero eso implica también tener una economía dolarizada, que hay que manejarla de manera correcta. Ahora, nosotros no hemos logrado sacarle provecho enteramente al hecho de ser dolarizados, porque podríamos ser un polo de atracción de inversiones mucho más potente del que actualmente somos. De hecho, si uno le pregunta a muchos inversionistas, uno de los principales factores que miran al momento de poder establecer una inversión es el riesgo cambiario. Y Ecuador no tiene riesgo cambiario, no tiene otros riesgos, pero no tiene riesgo cambiario. Entonces deberíamos nosotros aprovechar ese factor positivo para darle la vuelta. De que de todas maneras tenemos mayores costos de producción que otros países, no se puede negar, sin duda. Ese es un desafío que tenemos que irlo abordando en conjunto, pero no podemos esperar a solucionar esos problemas para entonces iniciar los procesos de incorporación hacia los diferentes negociaciones comerciales. No funciona así, primero el mundo,
Y segundo, ya nos pasó. Ese también fue en su momento uno de los criterios que lamentablemente prevaleció cuando se estaba discutiendo el acuerdo comercial con los Estados Unidos por allá en el año 2005-2006, del cual lamentablemente seguimos lamentándonos como país que no pudimos ingresar, ¿no? Uno de los postulados en ese entonces es que el país no está listo para entrar a competir. Bueno, han pasado 20 años prácticamente, 17 años desde ese entonces, y muchos podrían decir, bueno, han pasado 20 años y tampoco se ha hecho el trabajo casa adentro. ¿Qué esperamos? ¿Que pasen otros 20 años, que pasen otros 25 años, que se nos pase otra vez el tren para poder imprimirle una necesaria visión más moderna a nuestra economía? Es necesario que trabajemos desde ya. Por eso los objetivos del gobierno, que son es una vara bastante alta, de tener 10 nuevos acuerdos comerciales negociados en el periodo de gobierno. Esto no es fortuito, se debe a que el país presenta un significativo atraso en esta agenda, insisto, porque lo normal ha sido el evitarle y darle la espalda a esa agenda cuando el mundo ha caminado mucho más rápido y nosotros nos hemos quedado relegados. Entonces tenemos ese gran trabajo como país de poder ponernos al día, se podría decir, o de poder cerrar las brechas en torno a esta agenda comercial que es positiva para el país. Correcto, viceministro. Estamos expectantes de la evolución de estas negociaciones. Lo de Chile, que ya ha sido instrumentado, está, digamos, ya listo. Lo de México, que está en camino, y luego el ingreso a la Alianza del Pacífico, y obviamente la opinión crítica que también tienen algunos de los oyentes que le hemos trasladado a nuestro invitado. Daniel Legarda, gracias por el tiempo y que tenga una buena mañana. A ustedes siempre, muchas gracias. Un cordial saludo y a todos los oyentes de igual forma. Muy gentil el viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda, aquí en A Primera Hora. Voy a la pausa. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.